Muy buenas, disculpen la espera, muchísimas gracias por seguir conectados con nosotros. Es un gusto siempre poder recibirlos en este espacio virtual, aquí desde el Hospital Clínica Bíblica. Hoy tenemos el gusto de tener a una de nuestras expositoras favoritas, que es la doctora Juliana Salas. Ella es especialista en cardiología y vamos a hablar de qué es la presión alta, presión arterial alta. Entonces, para ya no quitarles más minutitos, de una vez le paso a la doctora la computadora. Nada más voy a poner aquí nuestra pantalla. Ahí estamos. Aquí está la doctora. La voy a poner puede ser, así la veo bien, si es que Sí. si no llega a estorbar este panel, entonces yo creo que por ahí estamos bien y nada más lo baja aquí. Ok, listo. Gracias. Bueno, buenos días. Perdón por el atraso. Estamos ya aquí reunidos con ustedes, agradeciendo pues que estén conectados. La idea es que revisemos un poco pues algo de las enfermedades más prevalentes que tenemos, que es la presión arterial. Y para poder entender eso vamos a ir definiendo qué es presión arterial. Bueno, nada más, ¿qué significa ser hipertenso? Significa tener la elevación crónica de la presión sanguínea, tanto del elemento sistólico o diastólico, que eso es lo que vamos a ver qué es lo que significa. Entonces, normalmente, si esto es una arteria, como ustedes pueden ver, y esto es el paso de los diferentes elementos de la sangre, cuando el corazón expulsa la sangre, se expande la arteria. Ese momento en que el corazón expulsa la sangre es lo que se llama sístole. Posteriormente, que pasa el momento más grande de expulsión, tenemos la relajación del corazoncito y eso se llama diástole. Vamos a ajustar un poco ahí la página para que lo vean mejor. No, mucho. Yo creo que ahí está bien. Entonces, esto que ustedes ven, esto donde se ensancha la arteria, es la presión que viene del corazón donde expulsó la sangre, que se llama sístole, y esto es cuando ya se expulsó la sangre y se relaja la arteria y se llama diástole. Entonces, las dos presiones que nosotros medimos son la sistólica, que es esta, la de la onda de expansión, digámoslo así, y la diastólica, que es el momento en que se relaja las arterias. Podemos tener presión tanto sistólica como diastólica, o podemos tener las dos elevadas, que eso ya ahorita lo vamos a ver. Entonces, algo que es importante, conforme nosotros vamos aumentando nuestra edad, nos vamos haciendo viejitos, entonces la presión arterial puede subir. Entonces, por lo general, la sistólica, es decir, la de la expansión, es la primera que se ve aumentada, pero la diastólica, la otra, la de la relajación, comienza también a verse incrementada ya a partir de los 60 años, sobre todo en varones, y a los 70 años en mujeres. Y cuando son más bien pacientitos muy añosos, es decir, de más de 80 años, 85 años, ya llega un momento en que ese proceso de elasticidad de las arterias llegó a su máximo punto y más bien tienden a bajar las presiones arteriales. Pero eso no quiere decir que sea una enfermedad de solo personas mayores. 35% de los mayores de 18 años ya son hipertensos. Más o menos a los 50 años, 40-50% ya son hipertensos y 68% ya son hipertensos en más de 60 años. De manera que para nosotros es una enfermedad crónica y es la más frecuente en nuestros países. Y es importante esto de que aunque antes se creía que era un requisito, por decir así, ser mayor para ser hipertenso, actualmente vemos que eso ha cambiado mucho. Y eso ha cambiado mucho porque la vida es diferente ahora, es una vida más estresada, más acelerada. Los trabajos con la llegada de la pandemia, por ejemplo, han hecho que la gente haga menos ejercicio, hay más sedentarismo, los muchachos comen más comidas rápidas que comidas caseras y todo eso en conjunto nos ha ayudado a que ahora tengamos gente joven cada vez más hipertensa. De manera que, para que ustedes se den cuenta, 1 de cada 3 adultos sufre de hipertensión, 1 de cada 3 adultos lo
desconoce que es hipertenso y 1 de cada 3 adultos está tratando de mantener su presión por debajo de 140/90 y no lo logra. O sea que es una enfermedad que en realidad pues es más prevalente de lo que nosotros suponemos y en algunos momentos es más difícil de tratar. Entonces, algo que es importante es que la presión va a variar durante el día. No es lo mismo tomarse la presión arterial durante la mañana, durante la tarde o durante la noche. Normalmente la presión arterial tiene que bajar hacia la noche, que es cuando nos preparamos para dormir. Eso es como que el organismo se apaga y él necesita ir desconectándose. Y eso es parte de lo que sucede con la presión. La presión y la frecuencia cardíaca son las dos cosas que van a bajar. Por eso es que nosotros mandamos a tomar varias veces la presión cuando necesitamos hacer el diagnóstico. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, entonces, normalmente, digamos que lo ideal es que tengamos, aunque esto ya ahora es un poco más estricto y ahorita lo vamos a ver en otra diapositiva, es buscar que las presiones sean menor de 140 a menor de 90, aunque les digo, ya esto ha bajado un poquito más. Pero lo que quería aquí era hacer énfasis en que cuando nosotros diagnosticamos hipertensión, si han llegado al menos a 2 visitas al médico con presiones altas, ya se podría considerar que el paciente es hipertenso, pero las medidas más importantes son las de la casa. Y si tenemos al menos 3 medidas en casa con cifras arteriales altas, es altamente probable que ese paciente ya es hipertenso y que no esté diagnosticado. ¿Por qué en casa? Porque en casa es la situación donde no hay estrés, no existe el fenómeno que se llama de la bata blanca, que el paciente llega muy asustado a consulta médica y que la presión puede salir alta por el susto. Entonces, para nosotros lo ideal es que se la tomen en casa. Yo por lo general les digo, tómensela en la mañana y tómensela en la noche, porque tenemos que ver que haya ese efecto que les decía de que la presión arterial tiene que bajar hacia horas de la noche. Esto es importante. ¿Qué pasa si, digamos, yo tengo hijos y quiero ver si ellos son hipertensos? Bueno, lo que se dice es que por lo menos a los muchachos de los 14 años para arriba deberían tomarse al menos la presión arterial, aunque sea una vez al año en gente joven. Cuando tenemos 40 años, deberíamos cada año estar haciendo chequeos de presión arterial. Y si ya se pasa, perdón, esto es antes de los 40, y si ya se pasa a los 40, cada 6 meses por lo menos estar chequeando de que la presión arterial esté bien. Entonces, recordando, digamos, de los 14 a los 40 años, por lo menos una vez al año deberíamos de procurar tomarnos la presión para ver que esté bien de forma aleatoria, y si ya pasamos de los 40, por lo menos cada 6 meses estársela tomando. Y una vez que hemos detectado presión alta, pues se mandan los diferentes exámenes. Esto es de lo que más quiero hacer énfasis, es cómo me tomo la presión arterial. ¿Qué es la forma ideal? Entonces, súper importante, es la posición. Vean, aquí vemos en el dibujito, aquí está el señor bien sentado, tiene la espalda bien recostada a la silla, tiene a dónde apoyar los pies, vemos una mesita que está a una altura en la que el brazo queda prácticamente a la altura del corazón, que eso es importante. ¿Qué requisitos tenemos que tener? Uno, reposar 5 minutos antes de tomar la presión. Eso es uno de los primeros. No conversar cuando nos están tomando la presión. Apoyar el bracito que nos queda a la altura del corazón y el manguito, este que nosotros ponemos, tiene que estar 2 centímetros por arriba del codo. Lo otro es que tiene que ser sin mangas, ¿verdad? O sea, que sea una blusa sin mangas o una camisa sin mangas o quitársela de ser el caso. Hay tamaños diferentes de manguitos, hay gente con importante obesidad y existen manguitos para su tamaño, que eso también es importante porque nos puede dar un diagnóstico pues no válido. Como les dije, apoyar los pies, no deben de cruzar las piernas porque se aumenta la presión, deben de tener la vejiga vacía y apoyar la espalda. Entonces, aquí en esta parte, vean qué interesante es, como por ejemplo, tener las piernas cruzadas puede agregar hasta 8 milímetros de mercurio de presión. Si el manguito no es el adecuado, puede agregar hasta 10 milímetros de presión. Inclusive el tener ropa gruesa puede subir la presión hasta 50 milímetros de mercurio. Entonces, estos requisitos son indispensables. Muchas veces me ha tocado ver
en farmacias donde la persona llega a pedir que le tomen la presión, el paciente ni se sienta, ni reposa, ni nada, y le están dando un mal valor de su presión arterial. Entonces, esta es la forma correcta. También, y en esto quiero hacer énfasis sobre lo del manguito de nuevo, es lo que dijimos, ¿verdad? Evitar la ropa encima, que sea 2 centímetros y si no, 2 deditos por encima del pliegue del antebrazo. Y algo que es importante es que generalmente estos manguitos de muñeca dan muchísimos errores. Entonces, por lo general, yo les digo no usen, y la razón es porque para hacer la medición se basa en una arteria que pasa por aquí, que se llama la radial, que es una arteria muy pequeñita y que se colapsa muy fácilmente. Entonces, de preferencia, no utilizar, no comprar estos que son de mano, sino usar pues el común y corriente que venden. Hay varias marcas, generalmente las que se distribuyen en el país son marcas que están con visto bueno, digamos, de la FDA y que no suelen dar error. Como les decía, lo de los valores normales ha cambiado. En realidad, lo óptimo es que estemos menos de 120/80. Lo normal, 120 a 129, 80/84. Y ya vean que se considera normal alta de 130 a 139 y 85/89. De manera que, de manera general, podemos decir que la presión debería estar menos de 130/85. Eso es lo ideal. Existen factores que también nos ayudan a que la presión suba, que es obviamente el sedentarismo, la obesidad, exceso en el consumo de sal, el alcohol, el fumado y pues una mala dieta. Las dietas rápidas por lo general son muy ricas, además de grasas y triglicéridos en sal, y eso es uno de los factores que estamos adicionando. ¿Qué tenemos que ser muy claros? Que la gran mayoría de hipertensos son asintomáticos. Por eso nosotros le decimos que es el enemigo silencioso. De ahí que es importante el tamizaje que estábamos hablando cuando no sabemos que somos hipertensos, pero sí debemos de estar revisando año a año que tengamos presiones normales. Y lo otro es el paciente que ya está medicado tiene que estar también tomándose la presión con cierta rutina, por lo mismo, porque si no la tenemos controlada podemos tener efectos. Hay algunos pacientes que sí tienen síntomas, ¿verdad? Que puede ser que tengan dolor de cabeza, que hagan dolor torácico, hay quienes la presión arterial detrás de ella hay enfermedades ya importantes, hay hemorragias conjuntivales que nos pueden hacer pensar que fue por un pico de presión arterial, o hay a veces salida de sangre por la nariz que nos puede hacer pensar. Pero esto que les digo es, si acaso, el 5% de los pacientes. La gran mayoría no tiene absolutamente ninguna sintomatología. ¿Por qué tenemos que controlar la presión? Porque la presión no es solo una cifra, no es solo tomar una pastilla. La presión mal controlada se asocia a 50% de los infartos de miocardio, 33% de derrames cerebrales, y una cosa muy importante que se nos suele olvidar es que la presión da insuficiencia renal. No solo es el diabético, ¿verdad? Que se cree que solo el diabético padece los riñones. No, un hipertenso mal controlado, hasta 10-15% pueden tener insuficiencia renal. Y eso es una de las cosas por las que nosotros insistimos en el buen control de la presión. Entonces, como les decía, el objetivo es menos de 130/85. Hay excepciones, la única excepción es el adulto que pasa de los 80 años, donde nosotros les exigimos, o no les exigimos, les podemos permitir presiones un poco mayores, porque se ha visto que ya en el adulto que pasa de los 80 años, si lo manejamos con presiones muy bajas, hay tendencia a mareo, hay tendencia a pérdida de la memoria, se pueden caer, hay un montón de factores que entran ahí, pero en general la gente joven menor de 70 años, idealmente la presión debe ser menor de 130/85. No olvidar que tan importante como tomarse la presión es hacer un montón de cosas que también nos van a ayudar. No fumar, tratar de reducir el peso, vean que cada kilo nos ayuda a disminuir al menos 2 milímetros de mercurio la presión, reducir el consumo de sal, evitar el alcohol, hacer ejercicio físico, aunque sea solo caminar, y tener pues una dieta sana, más llena de frutas y de verduras, disminuyendo las grasas. Esto es tan importante como tomarse la presión. Yo digo que esto es un tratamiento. Caminar es igual que tomarse tratamiento. Y por supuesto, si ya mi doctor me dejó, recordar que me debo de
tomar el tratamiento según el horario que el doctor me dijo. Si me dijo que mejor en la mañana, que mejor en la noche, respetar el horario, tomarla siempre a la misma hora. Si es todos los días a las 11, todos los días a las 11, porque los medicamentos tienen, al fin de cuentas, un rango de acción y generalmente van a durar 24 horas, y si no lo hacemos así, podemos quedar desprotegidos si hay desorden en la toma del medicamento. Y a veces yo les digo a los pacientes, bueno, si se lo olvida, ya hay apps, ya existen alarmas telefónicas, pero también pueden hacerlo como parte de su rutina, después de desayunar o después de cenar, o algo que les haga recordar que después de cierta actividad se van a tomar el medicamento. ¿Okay? Y esto era lo que tenía preparado para ustedes. Si tienen algunas preguntas o dudas, con mucho gusto. Perfecto, doctora, muchísimas gracias. Vamos a esperar a ver si empiezan a llegar las preguntitas, y nada más tal vez recordarles a ellos dónde la pueden encontrar a usted. Estamos aquí en Clínica Bíblica. Yo atiendo todos los días menos jueves. Lunes, martes y miércoles estoy de 8 a 5 y viernes estoy de 2 a 6. Perfectísimo. Por acá nos pregunta don Randall, una vez diagnosticado con presión alta, ¿se puede o no curar algún día o es una enfermedad para siempre? Don Randall, es una excelente pregunta que nos la hacen mucho. No se cura. Una vez diagnosticada la hipertensión arterial, viviremos con ella. Dos excepciones que he visto. Un paciente muy obeso, pero estamos diciendo que bajó 50 kilos, que él sí le tuvimos que quitar el tratamiento antihipertensivo. Y lo que decíamos, el adulto mayor, ya después de 80, 85 años, hay un grupo que más bien tiende a bajar la presión y a ellos hay que quitarles el tratamiento. Pero en el grueso, digamos, a excepción de esos dos casos, la hipertensión se queda con nosotros para siempre. Ok, por acá dice, al contrario, ¿verdad? Son medicamentos para bajar la presión, que qué tan baja, o sea, qué tan baja es buena. ¿Qué tan baja es buena? Bueno, depende mucho de la edad de la persona, pero, por ejemplo, si se trata de alguien joven, 30 años, con que ande 110/60, está perfecto. Yo siempre les digo, la presión baja realmente no es mala si no hay sintomatología. Si la persona no dice, es que con esas presiones siento que me voy a desmayar, o me siento mareado, me siento mal, y anda con presiones 90/60 y se siente bien, está perfecto. En eso cada día son más estrictos y hay una tendencia a que la menor presión bien tolerada es la que nosotros debemos y podemos permitir en el paciente. Perfecto, aquí un comentario y un saludo, don Martín Jiménez. Un saludo a la doctora de parte de un amigo y felicitarla por la buena charla. Muchas gracias, don Martín. Por acá doña Liliana dice que los niveles de colesterol y triglicéridos también, como que a qué nivel están bien. Doña Liliana, cada vez eso es realmente muy estricto. El hipertenso ya debería tener niveles de colesterol malo. El colesterol malo es el que llamamos LDL, debe de estar, ojalá, cercanos a 100. Y de triglicéridos deben de ser menores a 150. Ahora, en riesgo cardiovascular el triglicérido no es tan importante como el colesterol malo. Ese es el que es nuestro objetivo. De manera que los hipertensos en general deberían de tener colesteroles malos cercanos a 100. Ok, por acá don Luis dice, después de tomar la presión 3 veces en la casa y salir alto, ahora sí, ¿cuáles son los siguientes pasos así? Muy bien, don Luis, pues acudir a su médico, llevarle las presiones que las tomó, ojalá le ponga la hora, ¿verdad? Cuando se las tomó, porque eso nos ayuda mucho a saber qué tipo de medicamento le puede favorecer y también nos ayuda a establecer el horario en el que mejor el medicamento le puede hacer efecto. Generalmente se debe complementar con exámenes de laboratorio porque a veces la presión no viene sola, viene acompañada, como preguntaba doña Liliana, de colesterol, de azúcar. Entonces es importante y hacer un electrocardiograma base para ver que pues no tengamos tampoco ninguna afectación cardíaca relacionada. Eso sería, digamos, los pasos a seguir. Ok, dice doña María que cuando ella baja de peso nota que baja la presión. Entonces el doctor le tuvo que bajar la dosis. Y es parecida a la pregunta anterior, que si existe la posibilidad de en algún momento poder dejar de tomar el medicamento. Sí, por eso nosotros insistimos en que bajar peso es súper importante, porque eso ayuda realmente a reajustar el tratamiento.
ya tendríamos que ser que ya llegó a peso meta y si todavía sigue hipertensa, pues habrá que dejarle el medicamento con la menos dosis posible, eso sí, ¿verdad? Pero tendría que ser muy significativo como para que ya podamos eliminar de todo el tratamiento. De todas formas, la insto a que siga en ese camino porque no solamente se está librando de presiones altas, sino que también se está disminuyendo el riesgo de otras enfermedades como azúcar, colesterol, etcétera, y está siendo una de las medidas más importantes y que es difícil que la gente cumpla, que es disminuir de peso. Perfecto, acá doña Leslie pregunta, además de tomarme la presión, ¿qué otro método puedo realizarme como para conocer si tengo o no hipertensión? Okay. Algunas veces, bueno, existe el mapa de presión arterial, que existe algún grupo de pacientes que hacen hipertensión nocturna que no se dan cuenta, porque obviamente se acuestan, no están dormidos y no se van a levantar a tomar la presión, que es una forma para poder diagnosticar este grupo de pacientes, si hay alguna sospecha de que pueda ser hipertensión nocturna. Lo otro es que nosotros recomendamos la prueba de esfuerzo en el hipertenso, no solamente para descartar que haya una enfermedad coronaria de fondo, sino para ver precisamente el comportamiento de la presión en momentos de estrés, porque las pruebas de esfuerzo son un estrés cardiovascular. Entonces, es una manera de saber, uno, que el tratamiento, por ejemplo, le está protegiendo cuando hace ejercicio o cuando está en ciertas situaciones en las que el corazón está bajo estrés. Entonces, digamos, esos son estudios complementarios que se pueden realizar. Ok, acá nos entra una última pregunta, que si los medicamentos para controlar la presión tienen algún efecto secundario. Pueden tenerla, pero nada que no podamos corregir. En general, los tratamientos de la presión son malos beneficios que otra cosa. O sea, los nuevos tratamientos disminuyen el riesgo de enfermedad renal, que dijimos que era muy importante, de enfermedad cerebral, de enfermedad cardiovascular y de enfermedad ocular. Los efectos pueden ser, por ejemplo, edemas en los pies, cuando tienen diuréticos, pues que orinen mucho, pero son cosas muy, muy corregibles. Los medicamentos de la presión, y en eso nosotros insistimos, están hechos para proteger todo lo que la presión puede afectar en un futuro. Entonces, por eso, sin miedo, utilizar su medicamento. Si tiene alguna duda sobre eso, consultar siempre al médico, ¿verdad? De que tal medicamento, pues siento que no me cae bien o las dudas que tengan, porque para eso se supone que estamos, para poderles solucionar las dudas que tengan al respecto. Perfecto, vamos a ver, bueno, ya vamos a cerrar, pero entró una última. Si la presión sistólica es la que aumenta, por ejemplo, 95, pero la diastólica no pasa de 130, se es hipertenso. Sí, se puede tener presión arterial sistólica alta con presiones diastólicas normales, totalmente. Se puede tener presiones sistólicas normales con presiones diastólicas altas también, y se pueden tener las dos altas. O sea, se es hipertenso cuando alguna de las dos cifras está alta. No es una regla que sean las dos. Cualquiera de ellas aisladamente ya constituye hipertensión arterial. Ok, doctora, perfectísimo. Nada más recordarle, aquí hay un par de comentarios, si vamos a grabar esta sesión, si la vamos a compartir, claro que sí. Siempre subimos todos nuestros webinars al canal de YouTube para que ustedes puedan ¿verdad? Repasar ciertos términos, verlo con más calma y también poder compartirla con sus seres queridos, que ¿verdad? A veces uno más bien estudia por los otros, sí. Entonces para que ellos puedan también conocer un poquito más sobre esto, que vemos que se puede controlar, se puede vivir bien, normal, feliz. Así es, así es. Así que muchísimas gracias, doctora, como siempre, por su tiempito, y a todos los que nos acompañaron en esta mañana. Muchísimas gracias y que la pasen muy bonito. Gracias, hasta luego. Listo, Liz. No.